Bueno, amigos, vamos a continuar con precisamente nuestros invitados de hoy y vamos a hablar ahora con Francisco Acosta Fragachán, que es economista venezolano y columnista del Diario de las Américas. Y de lo que estamos hablando, chicos, yo quisiera, Francisco, decirnos qué tú piensas del futuro, porque yo veo un futuro muy complicado. Tomás, aquí lo que se ha incorporado al lenguaje de los economistas es una palabra terrible para nosotros, que es incertidumbre. La Gran Bretaña ha sido una nación que por muchísimo tiempo ha concentrado gran parte de los capitales del mundo, porque la clave de ellos es estabilidad. La salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea afecta considerablemente los niveles de incertidumbre, genera desconfianza. Europa se ve afectada por la salida de la Gran Bretaña, y la Gran Bretaña se va a ver muy afectada por su separación de Europa. Estamos a 2 años de la ejecución de esta decisión, pero los mercados reaccionaron porque los mercados descuentan. Entonces, lo que vemos nosotros es que posiblemente si el sector político europeo, el sector político de Estados Unidos, el sector político de Japón, de las grandes potencias y China no asumen con mano firme y manejan esta situación con serenidad, esto puede irse de las manos y puede en el inmediato plazo ser el catalizador o el detonante de una crisis de magnitudes inimaginables. Como digo, puede convertirse. Ahora, también existe la opción de que estos líderes lo manejen con la cautela necesaria, con el orden necesario, y se baje un poco la presión sobre la incertidumbre que se ha generado y nos salvemos. Pero es importante mantener el ojo en lo que está pasando. Esto no es juego. Se ha roto un acuerdo político, como decía nuestro compañero de esta mañana. La Unión Europea estaba destinada a esta etapa, que era el acuerdo político, la convivencia en forma de Estado federado. Inglaterra disfrutó de los beneficios de la Unión a lo largo de más de 40 años, y ahora, cuando se va concretando la unión política, corre espantada, y eso es preocupante, lo menos que podemos decir. Bueno, algo hay que hacer. Yo no sé exactamente qué puede pasar, pero fíjate, lo que se ha ido para abajo, sí. La bolsa está en el piso. Sí. Pero hoy podemos ver una recuperación leve de los mercados, que muchos consideramos que más que recuperación es un pequeño ajuste. Algunos lo catalogan como el rebote del gato muerto. Esto es una expresión neoyorquina para explicar aquellos mercados que caen drásticamente y después suben sin ninguna explicación real. ¿Por qué? Porque se supone que el cuerpo inerte de un gato muerto, al chocar contra el asfalto, rebota un poco, ¿no? Vamos a ver esto que vamos a ver ahora. La caída de los mercados mundiales fue el primer indicador de las consecuencias económicas de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. La bolsa de Nueva York no fue la excepción. Todos estamos tratando de entender cuál será el panorama futuro. Para el economista Isaac Cohen, el desplome de las bolsas responde a la incertidumbre generada por la noticia. Sorprendió a los mercados. Han habido reacciones, por ejemplo, hasta cierto punto paradójicas. El yen japonés, por ejemplo, se ha revaluado. El dólar se ha revaluado, vale más. La libra esterlina se vino para abajo, lógicamente. La decisión también significa que Gran Bretaña deberá negociar nuevos pactos comerciales, no solo con la Unión Europea, sino con países de todo el mundo, incluido Estados Unidos. El presidente Barack Obama ya había advertido sobre las posibles consecuencias de ello. Estados Unidos prefería negociar con todo el grupo como conjunto, y que si el Reino Unido se separaba de la Unión Europea, iba a tener que tener un arreglo separado con Estados Unidos. Y para eso lo que tenía que hacer es pararse en cola, porque hay muchos interesados en tenerlo. El gobierno británico ha advertido que la desvinculación del bloque y la renegociación de nuevos acuerdos comerciales podría tardar unos 10 años.
Por otra parte, el alza del dólar generada por el llamado Brexit también podría perjudicar las exportaciones de América Latina, según pronostica el analista. Las materias primas en América Latina muy probablemente se van a ir para abajo y el petróleo bajó $2-3 de inmediato. Angélica Herrera, Voz de América, Washington. Sí, Manuel. Sí. Mira, yo creo que aquí nos estamos olvidando de varias cosas, sobre todo en el lado político. Primero, el referéndum no es vinculante, era solo consultivo. Eso es una cosa muy importante, con lo cual el Gobierno o el Parlamento no tienen por qué aprobarlo. Es muy difícil que no lo aprueben, pero te voy a explicar una serie de casos. Primero, el artículo 50, que es el artículo de desconexión, todavía no lo ha solicitado el Reino Unido. Van a esperar por lo menos hasta octubre para pedirlo. Entonces, de momento, todo sigue igual que estaba. Lo más probable, el caso político que pase, es que haya nuevas elecciones en el Reino Unido en el mes de octubre y que sea el nuevo gobierno elegido el que negocie. Pero ¿qué va a pasar? Que ya hay partidos que en su programa van a poner la permanencia en el Reino Unido y un segundo referéndum. O sea, podemos estar viviendo muchísimas sorpresas en todo esto. Estamos dando como un hecho definitivo cuando hay que entender que el referéndum no es vinculante. No es como el que fue en el año 2012, que era una modificación de impuestos, que eso hubo en el Reino Unido, y ese sí fue vinculante y tenía que aceptarlo el Parlamento. O sea, no era ratificarlo, era ya. Este lo tiene que ratificar en el Parlamento. De los 650 parlamentarios que componen la Cámara Baja del Reino Unido, 500 están en contra de la separación. Solo hay 150 que están a favor de la separación. Ahora es un voto moral de todos esos señores diciendo, aceptamos la voz popular que dice que hay que salirse o no. O sea, Inglaterra, o sea, el Reino Unido va a pasar por un problema político muy grave, porque te digo, el referéndum no es vinculante. Todo indica que sí va a ser aceptado por el Parlamento tal y como es. Pero la solución es disolver las cámaras, convocar nuevas elecciones y convocar un nuevo referéndum. Y todo eso puede pasar. Entonces, hay una cosa interesante en esto que dice Manuel, que es referente a lo que es el artículo 50, ¿verdad? El artículo 50 donde permite a un país miembro, que son 28, ahora son 27 miembros de la Unión Europea, lo que es renunciar, simplemente, ellos notifican que simplemente no va a pertenecer más a la Unión Europea, sin condicionamiento de ningún tipo, ¿no? Porque esa es así que funciona. Ahora, el artículo 50, que hace referencia a Manuel, conocido como el Tratado de Lisboa, que así que se conoce, tiene dos características. O sea, el país o el Parlamento Europeo, en conjunto, por supuesto, con los 27 miembros que conforman la Unión Europea, pueden determinar ahora mismo simplemente darle la salida inmediata a lo que es el Reino Unido. O van por la segunda opción, que es simplemente esperar que pasen 2 años y después de 2 años simplemente los tratados de esa zona de libre comercio, que eso es lo que es la Unión Europea, simplemente se dejan de aplicar al Reino Unido. O sea, hay dos versiones del Tratado de Lisboa. Ellos lo han anunciado los 2 años. O una o la otra. En todo caso, señores, lo que digo yo es que esto es un desastre que acaba de ser el Reino Unido, porque, señores, allí en la Unión Europea, esto es una cosa mucho más fuerte que una simple zona de libre comercio. Simplemente en todo lo que es la eurozona, allí hay una libre circulación de personas que tienen pasaporte. La Comunidad Económica Europea de la Unión Europea simplemente circulan libremente entre todos los 28 países, 27 ahora. Digamos, no hay ningún tipo de barrera arancelaria, ningún tipo de tarifa, de derecho arancelario que se paga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un libre comercio incipiente, muy grande, digamos, y entonces este tipo de cosas de que se haya retirado el Reino Unido es un golpe enorme a la Comunidad Europea. La salida de ellos, ¿cuál va a ser? El Reino Unido dirá, bueno, yo por mi cuenta como país voy a buscar acuerdos yo solo, como país, como yo solo, aparte de todo el mundo. Pero sin embargo, ellos van a tener que solicitar a la Unión Europea, aparte, ya fuera la Unión Europea, que les permita hacer negocio con ellos. Sí, pero y le van a decir que no. ¿Saben por qué le van a decir que no? ¿Saben por qué me terminar? ¿Saben por qué le van a decir que no? La Unión Europea. Y el mismo Estados Unidos, en sus negociaciones con ellos, van a ser muy cautos, porque se va a sentar un precedente. Si complacen al Reino Unido en otro tipo de acuerdos, una vez que estén fuera de la Unión Europea, y lo complacen dándole concesiones de todo tipo,
significa que eso es un efecto dominó. Y otros países como Francia, que ya quieren hacer un referendo para salirse, como Escocia, que además quiere liberarse, digamos, como Gibraltar, que también pretende hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso es un golpe. Hay que ver cómo es. Si le dan prebenda y le permiten hacer tratados adicionales al Reino Unido, después vienen todos los países, yo hago lo mismo, me salgo de la Unión Europea y me empiezo a hacer negocio por mi cuenta. Y no es así. ¿Qué es lo que pasa? El Reino Unido tiene las opciones que tiene realmente. Primero, ellos en la práctica están acabando con el TPPI, que significa en este momento el Transatlantic Trade Partnership Investment, que es la asociación económica que hay para un acuerdo con la Unión Europea específica, entre Estados Unidos y la Unión Europea. Eso desde el año 2009 viene tratándose, en el 2013 empezaron las reuniones en Washington, no se llegó a un acuerdo, pero ahora saliéndose el Reino Unido se acaba con la Asociación Europea Transatlántica entre Estados Unidos y la Gran Bretaña, se acaba esto. Entonces, la otra opción es irse para el Acuerdo Transpacífico. El Acuerdo Transpacífico es el Trans-Pacific Partnership, donde están involucrados 12 países, tienen el 40% de la producción mundial, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Inglaterra, o sea, el Reino Unido va a tratar de pertenecer al Trans-Pacific Partnership, el Acuerdo Transpacífico, que es cosa muy, pero muy difícil. Señores, esto no es más, y se lo voy a decir cuando vuelva a hablar, se lo digo, esto no es más, señores, que el efecto de un veneno que se llama Trump ya alcanzó a Reino Unido. ¿Por qué? Porque simplemente los inmigrantes, ellos se enfocaron en que los inmigrantes, y eso fue lo que hicieron en el referendo para salirse de la Unión Europea, dicen que los inmigrantes están acabando con el Reino Unido. Y resulta que los inmigrantes que están llegando al Reino Unido tienen un nivel de intrusión mucho mayor que los británicos. Déjame poner unos comerciales y vamos a seguir. Ya.